con una expresidenta de esta organización, Lupe Cajías de la Vega, ¿no? Muy prestigiosa periodista de Bolivia, ganadora además del Premio Periodismo 2018, por tanto es un honor estar con ella, que es también coorganizadora de este evento. Al tiempo de darle la bienvenida a Lupe, quisiéramos también ponerle ya una pregunta en el sentido de cuál era la importancia o quizá la necesidad de tener este contacto con periodistas de Latinoamérica y del mundo, porque hay también incluso de Europa participando en este seminario. Muy buenos días y un placer estar con usted, Lupe. Muy buenos días, Rosana. Un saludo desde La Paz para el hermoso y querido pueblo ecuatoriano, siempre en nuestro corazón. Muchas historias que nos unen a nivel colectivo y a nivel personal. Es muy complejo, como bien decía Gustavo, el momento en el cual está viviendo el mundo, de alguna manera, la región y en particular Bolivia. Es a veces difícil entender las causas profundas que llevan a una sociedad a determinados momentos de enfrentamiento y a la vez de buscar soluciones dentro de un marco legal y también de comenzar a cicatrizar heridas recientes o heridas de larga data. En realidad, el objetivo del seminario ha sido, en medio de este torbellino, en medio de este correr de tantos hechos que cambiaban la situación política, social en el país de un momento al otro. La noticia de las 7 de la mañana ya no era válida para las 11. Entonces, todos con un ritmo muy vertiginoso, y de pronto había que detenerse. Había que, a ver, un momentito, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Esto es una tregua o es una situación que nos permitiría ya salir sobre todo de estos 14 años donde ha habido poco respiro de libertades democráticas, sobre todo las libertades relacionadas con la prensa y con la libertad de expresión? ¿O estamos más bien entrando a un periodo peor, o vamos a volver a situaciones del pasado que a nadie le gustaba? En fin, todas las preguntas que quedan, y sobre todo con saldos muy dramáticos que calculan no solamente en muertos, en heridos, inmensos daños económicos, y sobre todo esto, o sea, como que la sociedad ha quedado pasmada después de todo lo que hemos vivido. Quizá algo que vale la pena informar, posiblemente lo hicieron ustedes ya dentro de titulares, nosotros lo conocimos muy tempranamente esta mañana. Evo Morales no se encuentra ya en México. Hubo una noticia emitida desde un medio alemán, precisamente, y hacemos relación a la Fundación Alemana que nos invita, desde la Deutsche Welle, que informaba que Evo Morales ha viajado a Cuba con la intención de conseguir, o si lo ha conseguido ya a lo mejor, pero con la intención de viajar hacia Argentina. Y habíamos puesto un tuit también en horas de la madrugada en el sentido de que aquí, el día de ayer, con la presencia de expertos, se especulaba un poco en cuanto a qué mecánica de pensamiento, qué presiones, qué vivencias le llevaron a Evo Morales a primero renunciar y luego abandonar su cargo. Pues su renuncia aún no había sido conocido siquiera, pero él ya salió del país. Y esta es la pregunta que quisiera ponerle a Lupe, más allá de lo dicho en el seminario, su opinión, que es una de las grandes inquietudes que tiene un gobierno que se lo preveía iba a durar por décadas, más allá de lo legítimo o ilegítimo que había sucedido, pero parecía Bolivia un país más allá de los eventos democráticos que se han dado de alguna manera cooptado por el MAS, el movimiento hacia el socialismo de Evo Morales. Escuchemos a la experimentada periodista, su visión, cómo se llegó a este desenlace, a esta coyuntura que vive hoy Bolivia. Sí, creo la pregunta que nos hacemos desde diferentes ámbitos, tanto del análisis como del activismo, y dentro y fuera de Bolivia. ¿Qué pasó
para que en 48 horas se derrumbe lo que parecía un sólido aparato estatal y político partidario. No vamos a entrar en todos los detalles de cómo se fueron acumulando las fuerzas en la calle, pidiendo primero una segunda vuelta, luego nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral, hasta llegar a pedir la renuncia del presidente Evo Morales. Y él podría haber renunciado y quedarse en el país. Historia reciente de la democracia boliviana hemos tenido tres salidas de presidentes con diferentes motivaciones, pero que motivaron después una pacificación. Por ejemplo, Hernán Siles Suazo tuvo que acortar su mandato, Gonzalo Sánchez de Lozada, ante la crisis que se vivía en el 2003, renunció y posteriormente también se fue del país. Pero en la noche de esa renuncia ya se estaban levantando las barricadas y el país siguió funcionando. Y luego renunció también Carlos Mesa, cercado por movimientos sociales en el propio Plaza Muriño, en el propio Parlamento. Pero hay un montón de detalles que seguramente la historia se encargará de explicarlo más tarde. Conocemos algunos entretelones a través de quienes han ayudado posteriormente a la pacificación desde la Unión Europea, desde la Conferencia Episcopal Boliviana, desde el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Pero lo difícil de entender es por qué Evo Morales prefiere irse del país y no quedarse en el lugar donde estaba, que es su reducto más importante, en el centro del país, el lugar del Chapare, conocido como el, digamos, epicentro del circuito cocaína, y con las dificultades que tenía incluso para salir del país. Al final se consigue este avión que envía el gobierno mexicano y sale del país. Y desde que sale, 24 horas antes empieza una arremetida muy violenta, no conocida en nuestro país, que somos un país de larga tradición de conflictos sociales y políticos, pero salen personas enmascaradas, grupos de choque muy duros, ¿no? Con diferentes armas también de fuego, y empieza la etapa violenta, aparentemente con instrucciones desde el expresidente Evo Morales desde México. Pero sí se sabía desde un primer momento en que seguramente él iba a preferir venir como lo había intentado hacer, que llegó hasta la frontera, hasta Yacuiba. De hecho, y en la Argentina hay un muy fuerte apoyo a él, tanto dentro de la comunidad argentina como de la comunidad boliviana. Viven más de 1 millón de bolivianos entre Buenos Aires y otras provincias. Lo que sí llama la atención es que, y es un dato que habrá que también hacerle seguimiento, hay muchas expresiones, incluso las declaraciones del expresidente Morales, que nos muestran un hombre muy enfermo, o sea, con un alta tensión psicológica, que lo ha llevado a decir cosas contradictorias, a amenazar a un periodista, a inventar incluso escenas que son imposibles porque no coinciden con las fechas. Y entonces seguramente esta ida a Cuba, más allá de los lazos políticos que tiene con el régimen de Cuba, también debe ser para hacer un reposo mental, un reposo de su salud, que como todos hemos podido notar está muy afectada. Bien, en cuanto a estos temas también de que llevaron a esta coyuntura, cabe indicar que en estos días hemos podido tener algunos contactos muy interesantes, como contactos con participantes en el seminario, y hubo otro acto coyuntural en el cual la Fundación Konrad Adenauer hacía su cierre del año en Bolivia, y contamos allí, o contó esta organización con la presencia de la señora
presidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Hubo por lo menos la oportunidad de conocerla por breves instantes a la señora presidenta, que sin duda vive una situación de enorme complejidad. Pero estuvo Gustavo, también dentro nos de los invitados, de los conferencistas, el ministro de Economía, José Luis Parada. Estamos escuchando un poquito de retorno con dificultad. No sé si estamos con la señal correctamente, si me confirma Rosana. Sí, Gustavo, les estamos escuchando bien. Hay un poquito de retraso en la comunicación. Yo quería hacerle una pregunta a Lupe, precisamente en el marco de lo que ella manifestaba y la situación de los periodistas y de los medios de comunicación, y que definitivamente hay un antes y un después en lo que tiene que ver a la credibilidad de los medios, un antes y un después de estos denominados gobiernos del socialismo del siglo XXI. Me gustaría conocer si ella opina o cuál es la mirada que tiene ella respecto de la credibilidad que tienen ahorita los medios de comunicación. Tanto periodistas como medios han sido en los últimos años constantemente víctimas también de agresiones, de insultos, quizás imposibilitados también de realizar su trabajo de manera normal, pero también y sobre todo de manera segura. ¿Cuál es el análisis que ella tiene sobre la situación actual de los medios, de la prensa, en materia esencialmente de credibilidad? Muchísimas gracias. Una pregunta fundamental. De ayer escuchábamos a la directora de un periódico regional de Los Tiempos de Cochabamba contar cómo la prensa vivió estos días de conflicto casi como corresponsales de guerra, teniendo que adaptar cascos de motocicletas o escudos y chalecos. Era como un clímax, como una forma de terminar un periodo de coberturas que empezó desde quizá el 2005 con el estallido de diferentes expresiones sociales y violentas que vivió Bolivia. Pero en los 14 años, lo que ha vivido el periodismo ha sido un recorte permanente de las posibilidades de expresión libre por diferentes circunstancias. Una primera acción que se hizo justamente cuando empieza el gobierno del movimiento del socialismo es la presencia, digamos, de grupos de choque alrededor de algunos medios considerados que opositores, como por ejemplo la televisión Unitel y algunas otras cadenas de noticias televisivas. El segundo paso fue una compra de periódicos a través de a veces personas, como les decíamos, enmascarados, o todas estas compras que no estaban claras quién adquiría, pero que cambiaron la orientación de periódicos y de algunas radios. Después había la presión a través de la publicidad estatal para ahogar a los medios que no repetían lo que se decía desde el oficialismo. Y también la obligación, sobre todo a la prensa escrita, color con diferentes campañas que tenía el gobierno. Y eso lo tenían que hacer de forma gratuita. El resultado es que, digamos, a mediados del 2010, como un 90% tanto de medios como de programas afiliados a la línea del gobierno, dando una sola voz. Pero lo más curioso es que se transforma a partir de ellos empiezan a sacarse autocensuras que había funcionado también, la mordaza y varios programas de televisión y también muchísimos columnistas van a empezar a decir lo que realmente pensaban y lo que era su opinión. Ha habido algunas situaciones que yo creo que ojalá se restablezcan pronto, porque, por ejemplo, el MAS tenía un semanario que era acorde a su pensamiento, que se llamaba La Época,
pero el director está asilado porque al mismo tiempo está acusado de alguna manera, digamos, sospechoso de estar ligado a los grupos de choque que sembraron terror en los días entre el 10 y 12 de noviembre. También hay algunos directores por ejemplo, de ATV que han desaparecido y directamente han dejado de escribir, han dejado de asistir a sus centros de trabajo quedan escasos voceros, digamos, que podrían escribir en la prensa. Como que el péndulo ha ido de un lado y se va a otro lado, y yo creo que como dirigente de los periodistas, como expresidente de la Asociación de Periodistas, tenemos que tratar de escuchar todas las voces, pero va a ser un largo camino. Lo que sí, por ejemplo, el gobierno actual ha tomado lo que eran los medios estatales que se convirtieron en medios de propaganda del MAS y ha entregado a periodistas más bien del área independiente, no pro-gubernamental, pero sí con una luz de haber confrontado al MAS en sus momentos. Ahorita el periodismo está viviendo todavía polarizaciones y estas incertidumbres de saber hacia dónde se va. También hemos lamentado que un famoso caricaturista haya sido acosado por su posición a favor del MAS, cosa que condenamos totalmente, y esto se tiene que ir superando. Pero también señalarle que en los días de conflicto 76 periodistas sufrieron diferentes tipos de agresión de una u otra parte, pero sobre todo del grupo afecto al MAS. Y hemos lamentado por primera vez también en nuestra historia que la casa de una periodista y así quemada por las turbas masistas y tres canales ligados a la universidad y canales que están relacionados también con la Iglesia Católica no podían transmitir de forma directa durante varios días. Algunos medios de comunicación escrito tuvieron que cerrar sus redacciones ante las amenazas ya del gobierno que se salía, pero que se salía con esta despedida bastante cruenta de amenazas todavía a la libertad de expresión. Yo le he dado como un pupurrí de situaciones porque todavía las estamos viviendo, pero con la esperanza de que se restablezca lo que había sido siempre característica de Bolivia, una prensa con muchas voces. Sí, algo más que quisiera añadir, Lupe, si me permite. Quisiera añadir, Rosana, no pude escuchar la pregunta, pero he escuchado la respuesta de Lupe. Entiendo que es preocupaciones con respecto a libertad de expresión. Cabe indicar que Bolivia es un espejo en muchos sentidos de Ecuador. El tejido social sin duda es bastante diferente a Ecuador, pero los problemas que se han vivido haciendo un paralelismo entre el gobierno de Rafael Correa y el de Evo Morales han sido similares. Y aquí en mis manos está una muestra de uno de tantas ediciones bibliográficas que existen sobre la situación de Bolivia. Este libro, Control Remoto, del autor boliviano Raúl Peñaranda, habla sobre cómo el gobierno de Evo Morales creó una red de medios paraestatales y un plan para acosar a la prensa independiente, y hay múltiples textos que hablan sobre el discurso hegemónico que tenía Evo Morales, bueno, mucho realmente para estudiar y analizar sobre Bolivia. Podría decirles que el régimen de Evo Morales, y a esto en un criterio más personal, con todo lo que hemos absorbido, se fue desmoronando primero por la deslegitimación democrática tras el referéndum del año 2016 y acciones de organismos que estaban cooptados por el gobierno, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el que le dio la posibilidad, en una supuesta decisión de defender un derecho humano, en una acción sumamente forzada. Uno de los conferencistas, un expresidente, un juez constitucional, justamente realizó este análisis, y fue una acción totalmente arbitraria la que se tomó para favorecer a Evo Morales. Luego la historia es más reciente y más conocida, la aprobación del Tribunal Constitucional de Bolivia de esa candidatura y los problemas electorales. Es decir, se deslegitimó democráticamente Evo Morales,
Luego está la falta de libertades, entre ellos la libertad de expresión, que utilizando sistemas muy similares, reiteramos que en Ecuador lo utilizó Morales, así como la cooptación de todos los estamentos de poder del Estado, pero no que se quedó allí. Igual que Ecuador, intervino en organizaciones no gubernamentales, cooptándolas, entendemos que igual que en Ecuador, en colegios profesionales, etcétera, etcétera. Entonces se fueron coartando en gran medida las libertades aquí. Pero quisiera tratar también sobre un tercer tema que es una especie de mito que lo vemos desmoronarse de acuerdo con lo que hemos podido captar también en este seminario, que es el extraordinario manejo de la situación económica de Evo Morales. Cabe indicar, sí, como un antecedente, que Bolivia en las cifras macroeconómicas está sin duda mucho mejor que Ecuador y que muchos países de Latinoamérica, pues se encuentra aún con un 3% de crecimiento del PIB. Cabe recordar que nuestro país se encuentra en el borde de cero a partir del año 2015, entonces hay diferencia en esto. Pero la situación es que la macroeconomía, la economía boliviana con Evo Morales ha ido cayendo drásticamente también a partir del 2015 y estuvo entre los conferencistas, fue de hecho una de las primeras, el ministro de Economía actual del gobierno de Yanine Áñez, José Luis Parada, quien habló sobre la caída drástica de los índices económicos a partir del año 2015, las malas inversiones públicas que no reflejaron ese enorme gasto que había hecho el gobierno de Morales en una mejora sustancial para los sectores socialmente más desprotegidos de Bolivia. El crecimiento descomunal del gasto sin mejorar los servicios sociales, de graves problemas, por ejemplo, en la salud pública. Se habla de que más de un 50% de los bolivianos no tienen una asistencia adecuada en materia de salud pública, incluso el sistema particular privado de salud flaquea en Bolivia. Todo esto fue sumando para esta situación, pero reiterando en el tema, y es lo que quisiéramos escuchar también a Lupe Cajías, su impresión o sus opiniones sobre el tema económico, el manejo económico del gobierno de Evo Morales. ¿Cómo ha sentido la sociedad boliviana este tema? Más allá de la macroeconomía, ¿cómo viven los bolivianos? Yo creo que es muy importante señalar que hay algo positivo que rescatar de los años pasados. En primer lugar, para hacerlo corto, había como un piloto automático que rescató lo que ya Bolivia había logrado de sanear su economía y además pudo aprovechar varios ventajas de negociar la condonación de la deuda, sobre todo con los organismos multilaterales, y esto se efectivizó justamente el 2005. Había un Estado más organizado, con una institucionalidad creada, con entidades muy fuertes como el propio Banco Central, los mecanismos para controlar los cambios, etcétera. Y no es mi expertise hablar de lo de economía, pero sí quisiera decir que creo que el gran mérito de Evo Morales fue que había como una sensación de que el dinero llegaba hasta el último lugar. Evo Morales se preocupó muchísimo de ir a los lugares más lejanos del país y había muchos mecanismos para que, por ejemplo, la asistencia técnica o las semillas estén prontas y oportunas para los sectores campesinos, para gente que demandaba diferentes proyectos. Hizo un programa que ahora es muy defendido, no solamente por sus partidarios, sino por campesinos o sectores sociales marginales, que se llamaba Evo Cumple. Bueno, con la idea de que era plata suya, había mucha propaganda ahí, pero también se respondía a demandas de la propia sociedad. El gran problema fue que recibió mucho dinero, y no me voy a detener a hablar de todo lo que fueron los precios externos en minerales, en el gas, etcétera, pero que eso no se ha traducido en un estado de bienestar. Y esto ha sido también uno de los temas, digamos, que iban erosionando al gobierno, porque había la repetición de los éxitos económicos, pero
Por otra parte, se veía que, por ejemplo, se habían construido hospitales, pero no había ítems. Hay más de 5 grandes edificios destinados aparentemente para que nunca fueron utilizados, ¿no? Habían obras, por ejemplo, de recuperar una vieja planta para fundir plata en Potosí. No se logró ni hacer el lingote para la foto y luego dejó de funcionar. O había la idea de hacer un ingenio azucarero en San Buenaventura, donde intervinieron también asesores cubanos, pero nunca hubo la caña, y cuando salió la foto inaugurando ese ingenio azucarero, era con azúcar producido en otro lugar. Y así podríamos denominar muchísimos temas. Pero además, esta repartija de dinero pronto fue contaminada por el clientelismo y la corrupción, ¿no? Entonces, y este es algo que le ha cobrado la gente de base en este levantamiento de octubre. Se dio mucho dinero a los dirigentes a través del fondo indígena. Los dirigentes recibían dinero en sus propias cuentas particulares, privadas. Esto lo denunció un indígena que ahora es diputado. También se regalaba, por ejemplo, vehículos a los dirigentes de la Centroobra Boliviana, a los cooperativistas, a los mineros. Y claro, esto le ayudaba mucho a cohesionar las cabezas de las organizaciones sociales, pero erosionaba a lo que era, digamos, lo más fuerte de nuestra sociedad civil a lo largo de décadas, que es esta sociedad civil organizada, en parte en sindicatos, en diferentes plataformas. Entonces, la corrupción era a través de lo clientelar, a través de entregar una gran cantidad de obras sin licitaciones, sobre todo lo que eran carreteras, lo que es el propio teleférico, muchas obras que servían de propaganda, pero cuando se veía al interior aparecían los problemas. Y la inversión que podría haber sido la más esperada en salud y en educación no se tradujo en unos planes integrales. O sea, se inauguraban, por ejemplo, escuelitas, pero no habían los maestros, ¿no? O no había la capacidad de que escolares puedan llegar de una forma diferente a estos centros de estudio desde comunidades alejadas. O, por ejemplo, ha habido mucha inauguración de canchas deportivas o espacios, por ejemplo, un estadio que tiene capacidad para 3 veces más el número de habitantes de una población de Cochabamba. O inaugurar un aeropuerto en Chimoré con base en lo que era el aeropuerto que servía al control antidrogas en los años 90, que nunca fue internacional, ¿no? Entonces ha servido más para ser sede de las reuniones. Tenemos alguna pregunta desde estudios. Le escuchamos, Rosana, adelante. Sí, Gustavo, muchas gracias. Me gustaría conocer cómo está la coyuntura política de Bolivia, pero con miras hacia lo que serán las próximas elecciones presidenciales. Quizás después de Evo Morales, ¿cuáles son las posibilidades de la izquierda de volver al poder? Vemos que muchos de los precandidatos que estarían ya sonando para las próximas elecciones allá en Bolivia se pertenecen a la derecha e incluso a la extrema derecha de ese país. ¿Cómo se visualiza esta coyuntura con mira a las elecciones? Sí, voy a concluir esta participación con una perspectiva, pero señalando a los oyentes que en 48 horas cambia la situación en Bolivia y todo está todavía incierto. Podemos basarnos simplemente en 2 encuestas que han salido que muestran que la estructura del MAS de alguna manera se desmorona en lo que ha sido sobre todo la parte urbana, y tendría quizá varios candidatos con potencialidad, pero el que aparece más fuerte es Andrógino Rodríguez, que es como el pupilo de Evo Morales, pero que tiene fortaleza entre los cocaleros y entre algunos grupos campesinos,
pero difícilmente tiene un apoyo en las ciudades y según la encuesta tendría un 16% de aprobación. La oposición aparece dividida entre los liderazgos cívicos que han surgido durante estos meses, que se iban acumulando, es cierto, pero que se visibilizan en este mes de octubre y de noviembre. Y algo que llama la atención es la caída de la candidatura más fuerte de la oposición de las elecciones del 20 de octubre, Mesa. Comunidad Carlos Ciudadana. Mesa, que fue de alguna manera el detonante para toda esta situación, sí, pues esa diferencia del 10% con su votación es la que detonó, aunque sea reiterativa. Pero eso es, digamos, la paradoja que en la resistencia callejera, Comunidad Ciudadana y el propio Mesa estuvieron prácticamente ausentes, salvo algunos momentos. Ni sus candidatos aparecían, ni daban directrices, entonces fueron también arrollados en esta, sobre todo, forma de autoconvocación que tuvieron los jóvenes, las mujeres y la mayoría de las protestas. Entonces, incluso los sectores sociales que en el torbellino se fueron desprendiendo del MAS y pidiendo la renuncia de Morales, pero decían ni Mesa ni Morales, ¿no? Entonces, eso queda una duda de decir, bueno, aparecerá una oposición unida, el MAS tiene mucha fuerza todavía, además, como les decía, no podemos ignorar que representa a quizá el tercio del país, con mucha identificación con el propio líder Evo Morales, pero también con las ideas del MAS. Entonces, el panorama todavía es incierto. Lo que sí aparece es que probablemente no exista, no es real el rumor de que la propia presidenta quisiera presentarse a las elecciones. Ella de hecho lo desmintió en la noche que estuvo, hace 2 noches que estuvo exacto. Aquí, alguna colega de Chile, me parece, le preguntó sobre sus posibilidades o intenciones de candidatizarse y dijo que no, que su misión era otra, que era la de restaurar la democracia en Bolivia. Claro, porque además ella ha resultado muy popular, ha tomado medidas muy acertadas, sobre todo en los primeros momentos más duros, y ha crecido su popularidad, pero como les digo, se descartaría que continúe. Y lo que sí, los pequeños partidos ya han manifestado que no participarían. Ahorita el partido que no es un partido todavía, que es este liderazgo de Santa Cruz, de Luis Fernando Camacho, intenta ver qué siglas le podrían ayudar para tener una candidatura legal. Marco Pumari sería también interesante saber cómo ingresa dentro de esto. Y Marco Pumari es quizá el que puede tener más posibilidades porque tiene la ventaja de no tener anticuerpos. No es una persona que ha participado en la política anterior, tiene la fortaleza del sector minero potosino de larga data, digamos, en sus luchas sociales y políticas. Tiene mucha llegada a distintos sectores, es una persona que habla quechua, de familia minera, de familia originaria, y que es interesante, aunque no aparece, él ha jugado un rol muy importante en la pacificación, porque tenía esta interlocución válida con sectores sociales muy, digamos, ligados al MAS. Además, él es al mismo tiempo una persona que es profesional, que puede entenderse con los empresarios privados, etcétera. Entonces, entre hoy y mañana se va a definir si realmente va solo, va con Luis Fernando Camacho, si va como candidato a la presidencia o a la vicepresidencia. Es quizá la ficha más importante que podría aparecer en el futuro de las posibles elecciones que se realizarían en Bolivia al inicio, seguramente en el primer trimestre del 2020. Rosana, antes de una salida final, ya pues debemos cerrar el diálogo con Lupe. Estamos por empezar ya la sesión de la mañana en este seminario. Me parece, Gustavo, que estamos teniendo problemas con el audio. Salir de las dictaduras, ¿no? O sea, la sociedad, como está tan fragmentada, tampoco encuentra espacios de unificación y viene la ingobernabilidad. Es un riesgo de que muy
es muy probable que logre las abrumadoras historias del MAS. Tenemos contacto con estudios. Adelante, Rosana. No le están Tema. escuchando. Adelante, Sí, Rosana. Gustavo, estamos teniendo cortes constantes, se empezó a complicar un poco la comunicación, la recepción está teniendo una serie de ruidos y no podemos Estamos con dificultad. escuchar. ¿Podría repetirnos la pregunta? Sí, Gustavo, más bien lo que les quería comunicar es que estamos teniendo una serie de ruidos en la recepción, no hay ya el audio completo, se está cortando la comunicación, no nos es posible comprenderle perfectamente ni a cabalidad lo que Lupe nos estaría explicando respecto de las posibilidades del MAS de quedarse en el poder. Hacer un último intento, de lo continuaríamos luego. Tenemos cortes, Gustavo, está muy entrecortada la comunicación. No sé cómo nos receptan ustedes allá. Ya, este instante le estamos escuchando correctamente. Quizás si puede culminar desde estudios con su última inquietud para Lupe Cajías. Sí, justamente era un poco más bien, Gustavo, insistir en el tema de las posibilidades del MAS de quedarse en el poder, pues no le pudimos escuchar la pregunta que usted le pudo hacer respecto de este tema a Lupe, entonces entiendo que ustedes están también cortos de tiempo, si podríamos tener estas últimas reflexiones. Muy cortito, lo que les decía es que el MAS mantiene una estructura partidaria fuerte, aunque yo creo que ha perdido muchísimo lo último que le quedaba de clase media urbana, y también el problema de haber estado paradójicamente en esta etapa de violencia atacando a uno de sus reductos más electoral más importantes, como es el Alto. Y también señalar que va a depender mucho del candidato que escojan. Si escogen un candidato cocalero, creo que las posibilidades se reducen. Si escogen un candidato como el exministro Luis Arce, quizá puedan remontar más bien mejor. Pero también les decía del temor a una presión permanente desde Argentina con el kirchnerismo para desestabilizar al actual gobierno boliviano y afectar el desarrollo de las elecciones. Y culmino señalando que sí hay el peligro de la ingobernabilidad, difícilmente se van a lograr victorias frentes como las lograba el MAS, con diferentes herramientas, pero al final el gobierno tenía una fortaleza que probablemente no suceda en estos próximos años. Hay que confiar en que Bolivia siempre ha tenido capacidad de ir adelante al servicio, pero hemos podido dar el paso que nos salvamos. Dejo solamente una inquietud, porque creo que esto va a también responder situaciones que se han vivido en Ecuador, que se viven en Colombia, en Chile, e inclusive en diferentes lugares del mundo, hoy en Francia, ayer en Hong Kong. También parecería que la población autoconvocada, la población que sale en las calles, está demandando algo más. Y quizá hay también un agotamiento de un modelo de desarrollo que se ha implementado con diferentes rostros a lo largo del planeta y que ya no satisface sobre todo a los más jóvenes. Entonces, no dudo de que este cuestionamiento también va a estar en estas elecciones próximas en Bolivia. Y les agradezco infinitamente, espero que haya sido escuchada por la población ecuatoriana, que hayamos podido compartir un poquito y que estos lazos que hemos establecido hoy se mantengan para que tengamos más información sobre Ecuador también en nuestras emisoras y en nuestros medios de comunicación, y también cuente con nosotros para cualquier inquietud que ustedes tengan. Bien, vamos a cerrar la señal desde acá, desde La Paz, Bolivia, Rosana, habiendo tenido el gusto de dialogar con Lupe Cajías de la Vega.
Premio Periodismo 2018. Ella es, además de periodista, historiadora y escritora, fue presidenta de la Asociación de Periodistas de aquí de La Paz, ha luchado también por los derechos humanos como activista y es docente universitaria. Un placer estar con Lu, partir con tantos distinguidos colegas periodistas de Latinoamérica y expertos bolivianos en los más diversos temas. Tendremos más tras nuestro retorno a Ecuador sobre estas impresiones que sin duda serán duraderas sobre este hermoso país, Bolivia. Gracias, Rosana, y gracias, oyentes.